Dios les bendiga. Vamos a meditar en el libro de Mateo 3, del 1 al 3, bajo el tema Voz que clama en el desierto. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta palabra fue dada desde el libro de Isaías y se cumplió con el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y él salía a Jerusalén, a Judea y a todas las provincias alrededor del Jordán. Y este hombre bautizaba en el Jordán. Y estas personas eran bautizadas y confesaban sus pecados. Y este hombre, ciertamente con sus predicaciones era bien tremendo, era muy confrontativo. Y les decía, ahí en el versículo 7, les decía a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de ni siquiera desatar sus correas, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Eso es una profecía de Juan el Bautista, el último profeta que tuvo el pueblo de Israel. Dice que él fue el último profeta que tuvo Israel. Y siendo él el último profeta, quedó para poder él hablarle al pueblo de Israel. Aquí está hablando de alguien que venía tras él. Él preparaba el camino en el desierto. Él confrontaba a las gentes con la palabra, haciendo énfasis en la vida de cada persona para que se arrepintieran y fueran bautizados cuando confesaran sus pecados ante Dios, pidiendo perdón por todos sus pecados. Y él no tenía problemas para predicar el evangelio. Fíjese que él, todos los alrededores de donde él estaba, venían de todas las aldeas, venían y ahí no había sillas Pullman, no había aire acondicionado, no había carro para que los llevara, pero sí había un interés de poder escuchar la palabra. ¿Qué ejemplo nos da el cristianismo antiguo a la vida de hoy, que tenemos un evangelio acomodado, moderno, en el cual los mismos feligreses están pidiendo gustos, que pongan sillas Pullman, que haya aire acondicionado, que haya un parqueo para los autos,
¿Y cuántas cosas puede pedir el ser humano que está vacío y que está solo lleno de vanidad? Y él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él les hacía una pregunta y quizás ellos no tenían ninguna respuesta. Pero aún con este tipo de predicaciones, la gente siempre le gustaba ir, aunque siempre hay personas que les gusta oír porque son espectadores, no es porque ellos sean que les gusta, ¿verdad?, la palabra, sino que son espectadores. Pero serán poquitos, ¿verdad?, los espectadores. Pero, ¿por qué él no tenía ningún tipo de problema cuando las gentes salían de todos los lados a escuchar la palabra de Dios? Dice que por él eran bautizados en el río del Jordán, pues por él fueron, ¿verdad?, bautizados en el Jordán. Y ellos confesaban sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él les decía, generación de víbora, quien les enseñó a huir de la ira venidera, haced pues frutos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de sus corazones, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y también les dice que ya esté la hacha puesta a la raíz de los árboles, y que cada árbol que no dé fruto será cortado y el otro será lanzado al fuego. Serán cortados, ¿verdad? Por tanto, de todo árbol que no da fruto será cortado y lanzado al fuego. ¿Qué tipo de árbol eres tú? ¿Estás dando fruto de arrepentimiento? ¿Estás dando un testimonio digno ante los ojos de Dios? ¿Estás haciendo las cosas bien y eres ejemplo? No lo sé. Solo Dios y tú lo sabes. Examínese cada quien conforme esté haciendo las cosas ante Dios. Estamos viviendo tiempos de conflictos. El mundo está cayendo poco a poco. Muchos están luchando porque haya paz, pero esa paz es difícil de encontrarla en el hombre. La paz solamente Dios la da. Pero podemos ver que están sucediendo cosas y aún todavía seguimos dormidos. No estamos analizando los tiempos, no estamos viendo que hay un reloj a nivel mundial. No podemos ver de que pueden suceder tantas cosas, pero no nos podemos dar cuenta de que se está acercando el tiempo de los finales. Hay una profecía en el Mateo 24 que no es el fin todavía, pero sí son señalamientos de cosas que sucederán antes que sea el fin del mundo. En el libro de Mateo 24 está hablando de unos acontecimientos que se darán. En Mateo dice, Jesús predica la destrucción del templo, pero hay un pasaje donde habla allí que lo vamos a tener que leer detalladamente para poder llegar hasta donde queremos llegar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ved todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea esparcido. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero esto no es el fin, porque se levantará reino contra reino, nación contra nación, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y se matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros os aborrecerán. Esto es bien tremendo lo que dice la Biblia. Será, dice, predicado este evangelio, el reino de por el todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para nada a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva para tomar su capa. Más por, disculpe. Esta palabra es bien tremenda lo que está hablando aquí. Solo está dando algo que va a suceder. Mas hay, dice, de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque todo habrá entonces gran tribulación, cual no fue, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos es el pueblo de Israel. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes prodigios, señales, ¿verdad? Y de tal manera que os engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, dice. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salga a mirar, está en el aposento, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera a que estuviere el cuerpo primer muerto, ahí se juntarán las águilas. Fíjese que lo vamos a dejar hasta ahí, no más, ¿verdad? La palabra de Dios está explicándolos cómo será, está hablándole al pueblo de Israel, pero dice que todo el mundo lo sabrá, todo lo que va a suceder, todo lo que está pasando, todo el mundo lo sabrá. ¿Cómo lo habrá, cómo lo va a saber todo el mundo? A través de las noticias. Las noticias serán tremendas porque van a hablar
de todos los acontecimientos que se están dando. Los falsos profetas dicen que van a hacer grandes señales y prodigios, pero que tengamos cuidado, que ese es el problema que se está dando hoy en día, que la gente anda detrás de profetas, no pongan la mirada en los profetas, ponlas en Dios. Y dice que van a haber falsos profetas, pero en la Biblia está escrito que que no tengamos nuestra mirada puesta en ellos, porque van a ser señales y prodigios, pero que estas cosas todavía no pueden acontecer, porque nosotros como iglesia sabemos que el día del rapto el Señor vendrá y Él vendrá en las nubes a levantar su pueblo. Y aquellos que hayan quedado, dice, porque fueron desobedientes, son los que van a vivir la tribulación. Y va a haber un asolamiento tremendo donde ya no habrá respeto en las congregaciones y algunas iglesias ya están perdiendo el respeto. Ya no son cristocéntricas, son mensajes de prosperidad, mensajes de finanzas empresariales. Ya no está Cristo allí, ya no existe Cristo allí. Se quedó en su boca nada más, pero no en su corazón. Y fue advertido por la voz que clama en el desierto. Fue advertido de que vendría un consolador, que vendría un Mesías, que vendría el Rey de las naciones, que es Cristo Jesús. Pero cuando Jesús se fue, que Él al tercer día venció la muerte, que fue donde en 3 días fue construido aquel templo de nuevo, porque fue destruido a golpes, fue destruido, humillado y todo. Y pensaron que en la tumba había quedado todo, y no, la tumba quedó vacía porque Él resucitó al tercer día. Y Él subió a los cielos, pero antes de irse les dijo a los discípulos que Él se iría a preparar nuevas moradas para cada uno de los que fueran fieles a Dios, pero que mandaría otro consolador que no los dejaría solos, y ese otro consolador es el Espíritu Santo. Ese ser tan divino, ese ser tan caballero que no entra a tu casa si tú no se lo permites. Permítele en este día entrar a ese caballero, Espíritu Santo, a tu corazón. Permite que Él sea el que gobierne tu vida. Permite que Él sea quien te guarde, que te guíe, que te instruya. Permite saber que qué lindo es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es la tercera persona de Dios. Él, el Padre y el Hijo son una sola persona, así que no estemos pensando que hay 3 dioses, es un solo Dios dando testimonio en el cielo y en la tierra. La voz que clama en el desierto, la voz que clama en el desierto, vuelve de nuevo a nuestros oídos. Arrepiéntete, ya no te juntes con aquellas personas que andan haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Aquellos que con lisonjería te hablan al oído y te quieren hacer caer por la parte más débil que hay en tu vida. El diablo sabe de qué patita cojeamos. El diablo sabe por dónde puede atacarnos. Él puede atacarte a ti a través de las finanzas para hacerte caer en ese espejismo que no te dará alegría más que un segundo de tu vida. Hacerte caer de que tus problemas serán resueltos, que tus finanzas crecerán de una manera milagrosa y espontánea. Y no te digo que no pueda llegar a suceder, pero de esa manera el diablo te absorberá como una esponja y caerás. Caerás porque la ambición te apartará de Dios. No caigas en la ambición que muchos están cayendo hoy. No creas que la vida del cristiano es solamente tener comodidades y lujo. Si el mismo Jesús dijo que el Hijo de Dios, del Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no tenía donde recostar sus cabezas más que las zorras, los animales salvajes, y tenían sus cuevas, sus guaridas donde descansar. Y no quiero decirte que no puedas llegar a tener una comodidad en tu casa, porque Dios es justo y misericordioso, pero Él da lo necesario. Él da lo necesario sin que antes tú te apartes de Él. A Él no le agrada verte en la miseria, pero tampoco te agrada que tu corazón esté donde están tus tesoros, porque Él es un Dios celoso y Él se merece toda la gloria y la honra. Él es el único que debe de ser adorado, amado.
Así es que yo te digo en este día, ten cuidado, no te dejes engañar por falsos profetas, no te dejes engañar por falsas señales y prodigios, porque el diablo también es un imitador y puede hacer cosas que parezcan buenas, pero no lo hace para hacerte el bien, te hace para engañarte, para mentirte y que caigas muy bajo. Sigue los pasos de Jesús y sigue tratando de hacer las cosas bien. Pídele a Dios que te dé discernimiento de espíritu para pesar los espíritus, para que te des cuenta que estás en tierra minada y tú aprenderás a conocer los terrenos de tu enemigo. Tierra minada, que no caerás en ninguna de sus minas, porque el que te protege se llama Jehová de los ejércitos. Y quien te guía es el Espíritu Santo, y quien te lo advirtió fue Jesús, cuando te lo dijo, que Él se iría a preparar una morada para cada uno de los que fueran fieles a Dios, pero que sucederían todas estas cosas. Así es que en este día te dejo esta palabra de reflexión para que tú aprendas a tener temor hacia Dios y a tener cuidado de aquellos espejismos que presentarán a tu vida. En el nombre de Jesús, quiero orar por ustedes. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de las sagradas escrituras y tú nos adviertes del peligro que está tu pueblo. Dice San Juan 5:39 que escudriñemos las escrituras, porque nosotros en ellas nos parece que tenemos la vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por amarnos y guardarnos y persuadirnos. Dice en primera de Timoteo 3:16 que la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para instruirlos en justicia, que todo eso es algo muy especial que podemos tener nosotros de parte de Dios. Pero también yo le doy gracias a Dios, porque aunque seamos como dice la palabra, que seamos como la flor que se marchita, como la hierba que se seca, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que nosotros en esta mañana te damos gracias a ti, Señor, por persuadirnos a través de tu palabra, por instruirlos, porque tú eres lo único que nos puede ayudar a nosotros a poder entender los tiempos. Tú eres el que nos hablas a través de tu santa palabra y tú eres el que nos estás persuadiendo para poder estar nosotros seguros de lo que hacemos, de lo que debemos de hacer. Por eso no debemos de bajar la mirada, sino que seguir creyendo y confiando en nuestro Dios, de que Él nos guardará, nos protegerá. Y te damos gracias a ti porque tú pones, Señor, el querer como el hacer en nuestra vida y nos damos cuenta de que estamos viviendo nosotros tiempos bien difíciles, pero el salmista David decía que pacientemente esperemos en ti. Así que en este día nosotros podemos darte gracias a ti, mi Señor, porque tú nos das vida y tú nos proteges a través de tu santa palabra. Y tú, Padre Santo, que eres fiel, que tú nunca nos apartas, tú nunca te apartas de nosotros. Somos inmerecedores de ti, pero tu misericordia va con nosotros siempre. Yo te doy gracias a ti, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.